Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita manejar, como por ejemplo el saber que existe un recurso al que podemos apelar si nos oponemos a algo por convicción. Hoy en Tus Derechos, objeción de conciencia. Soy Rocío Aliaga, bienvenido. A lo largo de la experiencia de existir, muchas veces nuestra conciencia, esa capacidad que tenemos para conocernos y discernir entre un comportamiento u otro, nos detiene o nos impulsa frente a un hecho del que participamos con una actitud asumida. En el camino, las civilizaciones que se vieron expuestas a aceptar situaciones que no compartían, se vieron en necesidad también de crear un recurso, un derecho que auxilie esos momentos en los que la duda no permite el avanzar. Y es que claro, muchas veces el quedarse quietos, el decir que no, debiera ser considerado más a menudo una buena opción. Esa opción existe y es reconocida como recurso legal. Se llama objeción de conciencia, que si bien no se estima en nuestra Constitución como tal, sí figura en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como el caso de una ciudadana que solicitó no ser evaluada por su institución educativa los días sábados, en tanto cualquier actividad de ese día colisionaba con sus creencias religiosas. El tribunal se dio paso entonces para una respuesta de fondo en la que refirió: la objeción de conciencia es la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal, en razón de sus convicciones morales o religiosas. Y puntualizó además que la objeción de conciencia representa un claro exponente del derecho fundamental de la libertad de conciencia y de religión, entendido así por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Queda claro entonces que la facultad para negarnos a cumplir con una indicación, norma u obligación puede hallar sustento en el derecho y la libertad que se posee para decidir sobre sí mismo. Así esto implique una abierta desobediencia a un mandato o una ley. De hecho, la figura más recurrente en la objeción de conciencia es la que existe cuando los estados llaman a sus jóvenes para prestar servicio militar de manera obligatoria. En tanto confluyen y entran en contradicción en un solo hecho razones de tipo ético, político, religioso y humanitario, que pueden ser bien argumentados por los objetores de conciencia para mostrarse imposibilitados de formar parte o participar de cualquier tipo de ejército. Sin embargo, el Tribunal Constitucional deja en claro también que debe tenerse en cuenta que la objeción de conciencia no podrá estar fundada en meras opiniones o ideas del objetor, sino que tratándose de la protección de la libertad de conciencia y de religión, la objeción debe sustentarse, señala, en convicciones religiosas que alcancen en el individuo un cierto nivel de obligatoriedad, coherencia e importancia. Esto es que debe poseer una intensidad axiológica equiparable a lo religioso. Veíamos entonces que la objeción de conciencia ha estado de alguna manera siempre vinculada al tema militar. Sin embargo, en esta sentencia se la vincula también al tema religioso, ¿no es así, Felipe? Sí, Rocío. Miren, en realidad es una sentencia la que vamos a analizar que tiene que ver con libertad de religión, pero también tiene que ver obviamente con la objeción de conciencia, porque se trata de una persona que profesa la fe adventista, que aspira a que los exámenes de admisión a la universidad a la cual ella pretende ingresar se haga no en los días de descanso que su religión impone, que son los días sábados en el caso específico, sino en cualquier otra fecha. Y en función de eso es que ella interpone un amparo para que ese examen de admisión a la universidad no se haga el día sábado. Y el tribunal analiza el caso. ¿La objeción de conciencia está estimada en la Constitución? Sí, de alguna manera, en tanto la libertad de conciencia
es recogida en la Constitución como uno de los derechos fundamentales que tiene toda persona, e inclusive la Constitución, cuando habla de la libertad de conciencia, inmediatamente hace referencia a la libertad de religión también. Entonces hay una vinculación bastante cercana entre un tema y otro. Vinculación, pero no está incluida de manera específica. Sin embargo, esta sentencia ya genera una jurisprudencia en ese sentido. Es un tema muy interesante porque efectivamente el tribunal aprovecha el caso para pronunciarse sobre dos hipótesis distintas. La primera hipótesis es si es que la persona pide no dar el examen un día X, en este caso el día sábado, con lo cual se rompe el principio de simultaneidad que debe haber en todo examen. Si tú o yo postulamos a una universidad, se entiende que los dos postulemos el mismo día sujetos a las mismas reglas de juego. Claro, hacerlo después ya lo pone en ventaja. Lo pone en ventaja y ahí se rompe o se ataca el principio de derecho de igualdad, ¿no? Estaríamos afectando a los otros postulantes porque ya no tendrían las mismas reglas de juego unos y otros. Pero el tribunal se pone una segunda hipótesis, ya no el caso colectivo, sino un caso individual. ¿Qué sucede si quiere dar un examen individual, un examen oral como conocemos en las aulas? En ese caso, el profesor de la universidad, en este caso, podría evaluar si es que le toma el examen a la persona que profesa una religión específica en un día X. Entonces, ¿qué problema habría que en vez que el examen individual se tome un día miércoles, se tome un día jueves o a la inversa? En realidad allí ya no estamos hablando de perjudicar a otras personas por darle un trato preferente a esta persona, ¿no? Bueno, pero en todo caso ya está en jurisprudencia del Tribunal Constitucional la objeción de conciencia, lo que le da una herramienta a las personas que quisieran apelar o sumarse a este recurso legal. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, pero seguimos esta mañana en Tus Derechos hablando de objeción de conciencia. Volvemos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca de objeción de conciencia. Ya habíamos quedado en el primer bloque, que es un derecho al que podemos recurrir, aunque pueda que nos resulte todavía un poco ajeno. Sin embargo, esta figura legal se da en más ocasiones de las que podemos advertir, y para conocer un poco más de estas situaciones nos acompaña esta mañana Farid Cajat. Él es internacionalista, a lo mejor ya no necesita mayor presentación, es de la casa. Farid, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y conversábamos ya un poquito antes, si recordar tal vez algún caso emblemático que nos pueda poner más en contexto esto de la objeción de conciencia. Probablemente el caso más sonado en la historia fue el del boxeador de peso pesado Cassius Clay, que se convierte al Islam, se hace llamar Muhammad Ali tras la conversión, y que cuando es reclutado para ir a Vietnam alega ser objetor de conciencia, que su religión es una religión de paz que no le permite participar como soldado en una guerra. ¿Y cómo le va con eso? Le va mal inicialmente, primero es condenado a prisión, se le despoja del título de campeón mundial de boxeo, se le despoja incluso del derecho de boxear, que era su actividad profesional, y el tema llega hasta la Corte Suprema de Justicia, que revoca la decisión inicial y finalmente acepta su condición de objetor de conciencia. Él luego retorna a los rings y recupera la corona mundial de peso pesado en una pelea que se desarrolla en África. Habiendo hecho valer su conciencia, resulta un poco más simbólico todo esto, ¿no? De coordenadas un poco más cercanas, ¿de qué casos podemos comentarnos? En México, por ejemplo, en el Distrito Federal, el aborto es legal, ¿no? Solo en el Distrito Federal en ese país, pero existe una norma que permite que doctores y enfermeras que creen que el aborto es un crimen no estén obligados a participar de los abortos. Claro, ahí, digamos, la ley admite la objeción de conciencia para ese caso particular, pero el caso habitual de objeción de conciencia es el caso de quien o no acepta ser enrolado en un ejército
o acepta ser enrolado pero no acepta participar en misiones de combate, por ejemplo. Pero resulta interesante esta ampliación para estos casos como el aborto, en un debate a lo mejor mucho más amplio, más consensuado, podrían tomarse en cuenta este tipo de casos o de situaciones para sumar a la discusión, ¿verdad? No, efectivamente, en principio es cualquier norma legal que vaya contra las creencias más básicas o fundamentales de una persona, ¿no? No tiene que ser un tema de servicio militar. Como comentábamos, me decías el caso de alguien que en el Perú planteó un recurso para no tener que dar examen los días sábados, ¿no? Sí, tenemos ya eso en jurisprudencia. Entonces, digamos, pueden surgir objeciones de lo más rebuscadas. Hay un caso en Estados Unidos de dos padres que se oponían a que su hijo recibiera una transfusión sanguínea porque decían que era contrario a sus creencias religiosas, pero lo que establecen los médicos es que si el niño no recibía la transfusión sencillamente iba a morir, y un juez decide que el niño reciba la transfusión pese a la objeción de los padres. Los padres plantearon objeción de conciencia, sí, aún con la salud de su pequeño en peligro. Claro, la vida del hijo en juego, ¿no? Y el juez decide que el valor supremo en este caso era salvar la vida del niño, y no atender a la objeción de conciencia de los padres. Bueno, ¿no? Resulta un poco hasta chocante que la objeción pueda llegar a esos extremos, pero se da. Sin ir tan lejos, también se han dado casos de las niñas que llevan velo o tienen este tipo de costumbres que no son aceptadas en los colegios. ¿Por acá no se ha dado ese tipo de casos o sí? En América Latina, que yo sepa, no. Francia es el caso emblemático. Claro, las niñas alegan, hay dos tipos de argumentos, ¿no? Uno, que el Estado francés es un Estado laico y las instituciones públicas, como las escuelas públicas, se atienen a esa condición, y por ende se dice no pueden portar símbolos religiosos ostensibles. Lo de ostensibles es la palabra clave, porque estas niñas objetaban que había compañeros de estudios que llevaban crucifijos o la kipa judía, pero el colegio determina, y luego el Poder Judicial, si mal no recuerdo, les da la razón, que esos no calificaban como símbolos religiosos ostensibles, que eran más bien discretos, a diferencia del velo, ¿no? En el caso del velo, además, uno de los argumentos que se usó es que muchas mujeres no lo usaban por voluntad propia, sino bajo presión social. Pero hay un caso sintomático, que es el de dos mujeres de padres judíos que se convierten al Islam, y el padre es de origen judío, no era un judío practicante, era además agnóstico, y dice: a mí que me registren, yo no las obligo a usar velo, yo ni siquiera soy musulmán, ¿no? Es claramente su opción. Pero Francia es el caso donde esto ha ocurrido, digamos, con frecuencia, y ha llegado a las cortes. Bueno, más o menos hemos dado ahí un panorama de cómo se recurre a este derecho, lo tenemos ya en jurisprudencia también nosotros, y la idea es eso, conocer los derechos para poderlos tener a la mano y poder recurrir a ellos cuando así lo creamos o cuando así lo sintamos. Muchas gracias, Farid, por haber estado con nosotros en Tus Derechos. Nosotros nos vamos a la pausa, pero seguimos hablando de objeción de conciencia. Volvemos. Amigos de Tus Derechos, seguimos con el programa y hoy nos acompaña el doctor Gonzalo Flores. Él es profesor de Derecho de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa y estamos muy contentos de que nos acompañe en esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Paredes, de verdad les agradezco por la invitación y bueno, a su disposición. Claro que sí, tenemos hoy un grato encargo, que es el de conversar sobre una sentencia muy curiosa que emitió el Tribunal Constitucional, y digo curiosa porque tiene que ver con un asunto ligado con la objeción de conciencia. Se trata, como los televidentes deben saber, de una persona que decía profesar la religión adventista y que quería que el examen de admisión a una universidad no se tome los días sábados, debido a que ese día es considerado como un día de descanso para su fe. Este caso, así expuesto, ¿constituye objeción de conciencia? La pregunta es muy interesante porque el caso en sí es muy interesante.
creo que tendríamos que remitirnos a lo que dice la ley de libertad religiosa sobre la objeción de conciencia, que es esta oposición que tiene una persona natural a no cumplir un deber jurídico porque entra en conflicto esa norma con sus convicciones morales o religiosas. Pero lo importante aquí, que creo que justamente no encaja exactamente con el caso, es que tiene que existir un deber jurídico, una norma que obligue a esta persona a realizar una acción que se contrapone con sus convicciones. O sea, en este caso estamos hablando de alguien que se niega a cumplir con algo, pero de lo que estamos hablando es que ese algo, que debería ser un deber jurídico, un deber legal, que es dar un examen en una universidad o para ingresar a una universidad, no es algo necesariamente obligatorio. Por supuesto, porque ella postula voluntariamente, nadie la está obligando, y hasta donde se desprende del caso, ella nunca explicó su situación, ni sabía, ni propuso a la universidad de antemano que si podía ser elegido el día del examen, un día que no fuera sábado. Por lo tanto, la universidad estaba en todo su derecho de elegir el día de tomar el examen, eligió justo el sábado, y es ahí donde ella consideraba que estaba afectando su libertad religiosa. Claro. ¿Y cuándo sí estaríamos, siguiendo la línea de lo que usted comenta de la objeción de conciencia, cuándo sí estaríamos ante un deber jurídico que provenga de la Constitución, que provenga de la ley, ante el cual sea válido de alguna manera oponerse y alegar una objeción de conciencia? A ver, el tema, para que pueda ser válida una objeción de conciencia, se tienen que cumplir algunas condiciones. Una de ellas es que la persona que objeta el cumplimiento de un deber tendría que demostrar que tiene una serie de convicciones morales o religiosas que son graves o ineludibles de cumplir, es decir, porque, por ejemplo, forma parte de una institución religiosa donde hay un dogma que lo lleva a actuar de una determinada manera, y surge una norma que lo obliga a hacer justamente lo contrario. En este conflicto es donde esta persona podría objetar y decir: no voy a cumplir con la norma porque por encima de la norma está mi deber de conciencia o mi convicción religiosa o de alguna manera mi imperativo religioso que me compele a realizar justamente lo contrario. Un ejemplo: supongamos que en el Perú se despenalizara el aborto y se practicara el aborto en un hospital. Un médico, por ejemplo, que perteneciera a alguna institución religiosa o sin pertenecer a una institución religiosa considera que la vida es sagrada, podría objetar justamente por presentar o plantear una objeción de conciencia porque no está en la posibilidad de practicar un aborto, a pesar de que la norma justamente le diría que lo haga porque no constituye un delito. Ese sería un caso. Claro, ahí se estaría oponiendo a un deber que nacería de una norma, ¿no? Y regresando entonces al caso concreto, vemos entonces que no estamos aquí ante una objeción de conciencia porque no hay un deber que infringir y que por lo tanto que oponerse. Pero sí alega la persona, la postulante, que estamos aquí ante un caso de discriminación, porque ella dice: a diferencia de todo el mundo, yo que estoy pidiendo un trato diferenciado y que no quiero que el sábado sea el día en el que se tome el examen, me lo están imponiendo como tal. Frente a eso, el tribunal, ¿cómo se pronuncia? ¿Existe discriminación en contra de esta persona o no existe? Más bien, podría haber existido una discriminación frente al resto de los postulantes. Porque si a ella le hubieran elegido un día distinto al de los demás, por ejemplo, que los demás postulen el día sábado y ella le toman el examen el día viernes o el día domingo, en primer lugar, en una evaluación la idea es evaluar a todos en conjunto, en las mismas condiciones y en las mismas posibilidades. Es decir, justamente el examen lo tienen que dar en el mismo momento todos para poder justamente hacer una evaluación objetiva y equitativa. Si a ella la universidad hubiera aceptado su pedido de cambiar el día a ella porque el sábado no era su día de descanso, más bien la discriminación hubiera sido, o el trato inequitativo hubiera sido con el resto de los alumnos, porque ella podría haber tenido algún tipo de ventaja, ya sea porque le tomarían el examen igual al resto pero en otro momento, o de repente un examen distinto donde la evaluación no podría ser equitativa.
Claro, hay que tener presente que de hecho estamos siempre hablando de un trato desigual, ¿no? Porque más o menos de lo que se trata en un examen es de una evaluación de competencias y de méritos ante las mismas circunstancias, ante iguales circunstancias. Pero aquí el tribunal además va un poquito más allá y también se pone en el caso no de un examen simultáneo con otras personas, sino de un examen individual. ¿Qué dice ahí el tribunal? A ver, en el caso del examen individual, lo que se está planteando es que esta persona, por más que pudiera dar un examen individual, la universidad no necesariamente está en la obligación de concederle el poder darle un examen individual en otro momento, porque en primer lugar no sabía la situación de esta persona. Cuando ella se inscribe, se matricula para dar el examen, no declara su confesión y no pone como condición que no sea el día sábado. Por lo tanto, la universidad no está cometiendo un acto de discriminación porque no conoce la situación de esta persona. Claro, pero si fuera, por ejemplo, de una persona que ya está en la universidad y que solicita dar un examen oral, por ejemplo, ¿no?, en una materia específica, ¿allí se podría exhortar a la institución educativa a que tenga un trato diferenciado? Ahí no solamente exhortar, la ley, lo que establece la ley de libertad religiosa y su reglamento también, establece que los centros educativos, resguardando sus propios derechos, tienen que buscar brindar la mayor cantidad de facilidades a las personas que coincide justamente algún tipo de prueba con el día de su descanso religioso. ¿Esto qué implica? Que el centro educativo tendría que poner de su parte para tratar de encontrar una solución a esa situación. Es decir, si ya es un alumno de su institución y está demostrado, es fehaciente que efectivamente pertenece a esa confesión religiosa y es fehaciente que ese día es el día de su descanso, el centro educativo sí tiene que dar facilidades. ¿Cuándo podría no darlas y estar justificado que no las dé? Porque si de alguna manera el sistema universitario o el de un centro educativo no tendría la posibilidad de tener un profesor que tome el examen, de que el único día que le quede es el domingo y ese día no trabaja el resto del personal. Entonces, pero tiene que haber una razón objetiva para que el colegio o la universidad no brinde las facilidades. Pero las facilidades como tal, es decir, que la institución está compelida a dar esas facilidades, sí está establecida en la ley. Muy bien, agradecemos mucho al doctor Flores por esta participación y ahora vamos a las frases del programa. El caso habitual de objeción de conciencia es el caso de quien no acepta ser enrolado en un ejército o no acepta participar en misiones de combate. Para que pueda ser válida una objeción de conciencia se tienen que cumplir algunas condiciones. Una de ellas es que la persona que objeta el cumplimiento tendría que demostrar una serie de convicciones morales o religiosas ineludibles. Y llegamos al final, gracias por habernos acompañado. Como siempre, antes de irnos, recordarles que cualquier comentario o sugerencia que pueda ser tema de este programa nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros. Continúe en TV Perú, mucho más que ver. Chao.